Pues es más o menos como dice Inti. Después de la conferencia de Rafael de la Llave, hace unas 4 semanas, ¿no? Como 3 semanas, pues Inti se acercó a mí y me preguntó si... Bueno, primero me reclamó por no haber hecho un curso introductorio antes de la charla y después acordamos que entonces podría ser algo post charla para explicar un poco de qué se trata esto de la teoría CAM, o sea, sobre todo de esta teoría CAM que es particular en sistemas simétricos conformes, ¿no? O sea, la teoría CAM clásica está hecha para sistemas hamiltonianos, ¿no? Que desde el punto de vista geométrico son simplécticos. Y de hecho, o sea, yo hace varios años ya, o sea, desde 2009, un poco después de terminar mi doctorado, empecé a trabajar con Rafael y con Alessandra Celetti en esta teoría CAM para sistemas simpléticos conformes, que son sistemas que surgen desde el punto de vista de las aplicaciones, surgen de sistemas mecánicos que tienen una fricción muy sencilla, ¿no? Entonces ahora voy a hablar un poco, voy a mostrar ejemplos de estos sistemas simpléticos conformes, y voy a tratar, o sea, los ejemplos que voy a introducir son más o menos para, bueno, si no es más o menos, son para motivar el hecho de escribir un teorema CAM y sobre esos sistemas y la utilidad. Por cierto, los sistemas que hemos demostrado a lo largo del tiempo incluyen el caso simpléctico de forma de caso particular, ¿no? Es un caso particular. Entonces, y ahora van a ver por qué es un caso particular. Cuando se empiece a escribir las ecuaciones geométricas, espero que todo quede muy claro que los sistemas simplécticos están incluidos dentro de esta familia de simpléticos conformes. Bueno, entonces para introducir un poco de mecánica, puedo empezar con un ejemplo muy sencillo, que es el ejemplo que siempre utilizo. O sea, la gente que volvió a este curso en el caso simpléctico, en el caso particular simpléctico, entonces algunas de las diapositivas que estoy usando aquí vienen ya de ese curso. Entonces sí, hubo un poco de reciclaje, pero un poquito de reciclaje, pero ahora voy a enseñar algo nuevo, que es un caso muy natural de mecánica celeste, donde es introducir una fricción es bastante conveniente, ¿no? Bueno, entonces, un caso simplético para hablar de lo que es la teoría CAM. Empezamos con el péndulo. El péndulo, pues, el péndulo que se resuelve en cuarto semestre de licenciatura, es una ecuación diferencial de segundo orden, y todas las soluciones están bueno, el plano fase, bueno, en este caso es un cilindro, ¿no? Voy a usar el hecho de que construir cosas en cilindros. Bueno, el plano fase es un cilindro y todas las soluciones están contenidas en las curvas de nivel de hamiltoniano, etc. Entonces tenemos dos tipos de soluciones. En realidad esto no es tan importante. Las soluciones que son círculos que son contractibles a un punto, son soluciones que corresponden al movimiento pendular más o menos vertical. Las soluciones en círculos que no son contractibles en el cilindro, pues corresponden a soluciones donde el péndulo gira de esta forma. Y después están las soluciones, estas heteroclínicas o homoclínicas en el caso del cilindro, que son estas soluciones que tardan infinito tiempo en llegar de un punto fijo, que es el punto fijo hiperbólico, vertical hacia arriba, de vuelta al mismo, etc. Entonces, lo primero que hacemos es ponerle una perturbación a este péndulo, y esta perturbación es dependiente del tiempo. Esta es una perturbación periódica dependiente del tiempo con frecuencia omega. Y entonces, si epsilon igual a 0, pues es el péndulo. Si epsilon es positiva, o sea, este cilindro, ahora el espacio fase
es importante. El espacio-fase es el cilindro cruz, el intervalo, es un intervalo 0, 2pi, ¿no? Intervalo 0, 2pi. Entonces, pues ahora la dependencia del tiempo. La pregunta es, ¿qué le pasan a estas estructuras invariantes? Por ejemplo, si epsilon igual a 0 y tomamos ese espacio-fase, entonces los círculos se convierten en toros invariantes, con distintas frecuencias, etc. Y lo que pasa, y una observación muy antigua, que remonta tal vez hasta Poincaré, es que, bueno, cuando pongo esta perturbación, esta epsilon es positiva, pues algunos de estos círculos persisten, estos se deforman a otros círculos, y hay otros círculos que desaparecen, ¿no? Y esto lo sabían, o sea, este es un ejemplo ya muy simplificado, pero la gente lo sabía desde hace mucho tiempo. La gente hacía cálculos en astronomía, por ejemplo, todo el trabajo de Lister, etc. Y de hecho Poincaré recuperó muchas de estas cosas para su trabajo de método de la mecánica celeste. Y otra de las aportaciones de Poincaré es el mapeo de retorno, ¿no? Que ahora es como el mapeo de la sección de Poincaré. Pues ahora tenemos este sistema que es cilindro, cruz, el intervalo. Entonces podríamos ver qué es lo que le pasa a las trayectorias conforme dan una vuelta. Obviamente, en el espacio-fase que estaba enseñando anteriormente, hay también órbitas periódicas que persisten, y esto es un ejemplo. Este ejemplo de la persistencia pues es simplemente con un teorema de la función implícita, pero voy a agarrar una de estas órbitas periódicas, voy a agarrar una vecindad en el cilindro, que será una superficie, y voy a considerar el mapeo de retorno en esa vecindad, es decir, la órbita periódica en ese mapeo de retorno, vamos a decir que empieza en el cilindro, da una vuelta y vuelve al cilindro, será un punto fijo del mapeo de retorno, y en una vecindad lo que voy a tener es lo que se imaginaba Poincaré, es que pues un punto cercano pues va a regresar, no necesariamente un punto fijo, porque no es necesariamente una órbita periódica, pero pues va a regresar a la imagen bajo el flujo, ¿no? Entonces, pues la idea es la sección de Poincaré. Entonces, una cosa que enseño aquí es, este es un cálculo de hecho que hicieron Lauro y Verónica para un curso de geometría simple y teoría CAM, que dimos aquí Luis y yo, y entonces esto es lo que se encontraron Lauro y Verónica. No sé si te acuerdas de los apellidos de Lauro y Verónica. Montesinos. Lauro Montesinos, sí. Y Verónica. Bueno, lo dejamos pendiente, qué vergüenza. Pero hicieron este proyecto donde hicieron bueno, de hecho, este fue el proyecto de Lauro. El proyecto en la materia solo lo entregó Lauro, y después, junto con Verónica, hicieron un póster para el taller de geometría que organizó Luis en Oaxaca, ¿no? Con Pablo Suárez, ¿no? ¿Qué perturbación la que usaron? La perturbación es exactamente el mismo sistema que enseñé antes. Entonces, epsilon coseno de omega t. Entonces, en la sección de Poincaré se ve esto, ¿no? O sea, tengan en la mente, bueno, no lo tengan en la mente, aquí está, para epsilon igual a 0, pues es el péndulo. Entonces, ¿qué se ve en la sección de Poincaré? Pues se ve el espacio-fase del péndulo, ¿no? Bueno, aquí se ve un poquito de ruido, pero porque el método de integración era la mejor, no el más adecuado. Pero bueno, cuando epsilon se mueve, aquí la resolución es muy mala, pero yo les ayudo. Epsilon igual a 0 es más o menos bueno, en la sección de Poincaré vemos algo que imita el espacio-fase del péndulo. Y cuando epsilon es igual a 0.01, entonces, ¿qué es lo que pasa? Se ve que todos eran círculos invariantes, algunas de estas estructuras empiezan a romper, obviamente en el nuevo espacio-fase,
pues ya estamos hablando de que estos círculos invariantes en realidad son toros, ¿no? Entonces, algunos de estos toros se empiezan a romper, lo que queda ahí, pues, es tema de muchas otras discusiones, ¿no? Pero parece algo que es como caótico. Y entonces los toros, algunos toros desaparecen, surgen estas regiones caóticas, otros toros permanecen y el nuevo espacio-fase se ve de esta forma, ¿sí? Conforme se va aumentando el tamaño de la perturbación, aquí epsilon es igual a 0.01, epsilon es igual a 0.1, se ve que estas regiones caóticas, digamos, crecen porque más toros se empiezan a romper, y cuando epsilon es igual a 1, que es una perturbación realmente muy grande, pues vemos que hay como regiones más grandes, caóticas, y Aquí el tiempo de retorno es el periodo de la perturbación. el tiempo de retorno es el periodo de la perturbación, sí, es el periodo de la perturbación. Sí. Ok, entonces, ¿qué es lo que pasa con estos toros invariantes? Lo que pasa es que, y esto también es algo que mencionó así brevemente Rafael en su charla, es que estos toros invariantes, los toros invariantes que persisten, están relacionados con lo que se llaman funciones cuasiperiódicas. Déjenme explicar con ejemplos qué es una función cuasiperiódica. O sea, obviamente, normalmente aquí primero hablaba de funciones periódicas. Las funciones periódicas son funciones que después de un periodo, si tienen un número t, digamos, que es el periodo, después del cual pues no quiero decir dinámica, pero la función se repite, ¿no? La función misma, la gráfica de la función se repite. Una función cuasiperiódica, digamos que, ya sé cómo decirlo, una función periódica, no, déjame regresar. Una función cuasiperiódica es como una función periódica que tiene no solo una frecuencia, sino que tiene dos frecuencias, que aquí llamo omega 1 y omega 2, y encima quiero que estas dos frecuencias sean independientes en los enteros, es decir, que si tomo dos enteros, K1 por omega 1 más K2 por omega 2, esto nunca está dentro de los enteros, ¿no? Bueno, eso es porque es un ejemplo con dos frecuencias. En realidad, la definición de funciones cuasiperiódicas puede ser con cualquier número de frecuencias, pero la ventaja de hacerlo con dos frecuencias es que puedo hacer un montón de dibujitos y explicar cosas. Entonces, quiero que K1 por omega 1 más K2 por omega 2 nunca sea un entero. O sea, en el caso con dos frecuencias es equivalente a que la razón entre omega 1 sobre omega 2 es un número irracional, ¿no? Entonces, pues esa es la definición de la función cuasiperiódica con dos periodos. O sea, obviamente se imaginan la definición con n periodos. O sea, solo tendría una suma aquí. Y se define a partir de los coeficientes de Fourier. Y entonces un ejemplo sería esta función. Esta función que está aquí es una función cuasiperiódica donde estoy agarrando omega 1 es igual a 1 y omega 2 es igual a gamma, donde gamma es raíz de 5 menos 1 sobre 2, que es un número que muchos de ustedes sabrán que me gusta usar todo el tiempo, pero pues ya después a lo mejor discutimos por qué. No, bueno, sí, se lo voy a usar varias veces hoy después. Y voy a enseñarles aquí por qué está buenísimo este número, ¿no? Entonces, lo que pasa es que si estos números fueran dependientes en los reales, es decir, K por omega 1 más K2 por omega 2 fuera algún real, entonces lo que voy a obtener es una función periódica y esta gráfica eventualmente tendría que repetirse, ¿no? O sea, podríamos hablar de que en la computadora en realidad no hay números irracionales, pero permítanme no hablar de eso ahorita. Y supongamos que efectivamente esto es un número irracional. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con la gráfica? Pues la gráfica nunca va a ser periódica, o sea, siempre va a ser distinta a, digamos, la gráfica del primer periodo fundamental. Si agarro un periodo aquí, 0,2pi, por ejemplo, y lo comparo con
la gráfica a lo largo de su historia nunca va a ser exactamente igual, y ahorita eso va a ser claro en un ejemplo más geométrico, pero resulta que el periodo fundamental comparado con la gráfica eventualmente va a parecerse muchísimo, va a parecerse tanto como yo quiera, en términos de la norma que ustedes quieran, o sea, norma del supremo, digamos. Y entonces por eso se llama cuasiperiódica, porque la función, la gráfica de la función no regresa exactamente al lugar de donde empezó, el punto inicial, pero regresa arbitrariamente cerca, ¿ok? Y esa es la relación entre las funciones cuasiperiódicas y los toros invariantes. Aquí está visto de forma más analítica. Entonces, ¿cuál es el truco? El truco es que agarramos nuestra función cuasiperiódica y ahora hacemos un cambio de variables. Voy a decir que omega 1 por t lo voy a llamar teta 1, donde teta 1 es una función, es una variable en el círculo, y omega 2 por t lo voy a llamar teta 2, donde es otra función del círculo. Entonces, con esta definición de función cuasiperiódica, tomo los coeficientes de Fourier y puedo construir una función que va del toro en Rn. Fíjense, aquí puse, en vez de omega 1 puse teta 1 y en vez de omega 2 puse teta 2. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que la función cuasiperiódica se vuelve una trayectoria que está sobre la superficie del toro. ¿De qué toro? La imagen de esta función, sí, la imagen de T2, bajo G, ¿no? Entonces esa es la imagen del toro, ¿no? Entonces aquí lo puse, ¿no? Esta G de T, que es la función cuasiperiódica, es una trayectoria que está sobre el toro. Ahora, como omega 1 y omega 2 son independientes en los enteros, entonces pues resulta que la trayectoria va a ser densa. A ver si este es el toro, este es mi 2 toro, y entonces la trayectoria que está en el 2 toro pues tiene que ser forzosamente densa, precisamente porque bueno, ya, o sea, voy a parar porque seguro no me voy a equivocar. Tiene que ser densa sobre la superficie del toro. Es densa sobre la superficie del toro, pero no es igual al toro. ¿Ok? Entonces, ahí está el ejemplo que había puesto, ¿no? Que era seno por 2pi t más seno por 2pi gamma t. Entonces, cambio omega 1t por teta 1, omega 2t por teta 2, y entonces esta es la superficie de la función g mayúscula, ¿no? Esta es la imagen del toro. Está, aquí mi toro es el 0101 y ahí está la imagen, ¿no? Entonces ahora, ¿qué es lo que puedo hacer? Pues voy a pintar la función cuasiperiódica, ¿no? Que era cambiando eso por omega 1 y omega 2. Pues ahí está, es más o menos lo que había tratado de pintar acá. Creo que aquí hice 10 periodos de esta trayectoria, pero se ve que la trayectoria se mueve sobre la superficie del toro, y después como 1 y gamma son independientes en los racionales, pues esto va a llenar densamente el toro. Entonces, esa es la relación entre una función cuasiperiódica y un toro geométricamente, ¿no? Podemos transformar eso en un toro, ¿no? O una cosa, una trayectoria densa sobre la superficie del toro. Entonces, por eso, en teoría CAM, se habla a veces indistintamente de toros invariantes o de funciones cuasiperiódicas, ¿no? Entonces, se demuestra la persistencia de toros. ¿Y cómo es la persistencia de toros? Bueno, es la existencia de soluciones cuasiperiódicas bajo perturbaciones, etc., ¿no? Ok, esto seguramente ya lo dije. Funciones cuasiperiódicas que son soluciones de sistemas dinámicos, entonces van a ser los toros van a corresponder a toros invariantes, ¿no? Porque las soluciones que empiezan sobre la superficie del toro empiezan a seguir una de estas trayectorias, que es una solución, y permanecen siempre sobre el toro. Otra cosa, la cerradura de una órbita cuasiperiódica, pues obviamente es el toro, porque estas cosas son densas,
el inverso no siempre es cierto, es decir, un toro invariante no necesariamente contiene una dinámica cuasi periódica, puede tener una dinámica periódica y otras dinámicas más sencillas, pero lo que me interesa para hablar de los teoremas, porque también es la formulación como lo hizo Rafael. O sea, esta función cuasi periódica hace la de un encaje, pues, perdón, me quedé un poco atrás en lo que estaba diciendo, hace la de un encaje del toro de dimensión 2 en Rm. O sea, para que lo que te quede sea también un toro. Bueno, no es exactamente el encaje, ¿no? Porque esta solo es densa. Ok. O sea, no la órbita cuasi periódica, sino la función que definiste como en términos de la órbita cuasi periódica, la hace como de encaje, ya cuando tomas la órbita. Ahora voy a hablar de los encajes. O sea, los encajes contienen las órbitas cuasi periódicas, pero en realidad están parametrizando una familia de órbitas cuasi periódicas, ¿no? Eso es justo ahora que termine las diapositivas, voy a empezar a hablar de los encajes. ¿Ok? Bueno. Pero para hablar de eso, bueno, sí, a lo mejor esta diapositiva nos ayuda un poco a decidir. Por ejemplo, lo que hice aquí fue agarrar la sección de Poincaré. La sección de Poincaré, en este ejemplo, este mismo ejemplo, ¿no? La sección de Poincaré que voy a agarrar aquí es un plano. Y un plano, ¿qué voy a pintar? Voy a pintar dos cosas. Primero, la intersección de la gráfica de esta función con el plano, y después la intersección de la trayectoria conforme va avanzando con ese mismo plano, ¿no? La gráfica de la función es azul y la trayectoria son estos puntos verdes. Entonces, pues la dinámica de la trayectoria pues depende de cómo se mueve la función sobre el toro. Entonces a este punto a lo mejor va uno por acá y este punto va por acá, y etcétera. Y a largo plazo lo que voy a ver en esta sección de Poincaré es que la trayectoria verde pues llena densamente esta superficie. Superficie no es una curva azul. Ok, esta curva azul va a tener que ver con el encaje del que vamos a hablar. Y yo creo que me estás preguntando eso porque justamente pues Rafael estuvo hablando en términos de esas cosas, ¿no? Entonces, bueno, un modelo prototípico que ustedes conocen, algunos de ustedes conocen bastante bien aquí, es el mapeo estándar. El mapeo estándar es una cosa que se le ocurrió a Chirikov y a Taylor, independientemente, creo. Sí, de cómo hacer una de estas secciones de Poincaré de forma explícita. Lo que se les ocurrió es hacer perturbaciones a este péndulo, pero que las perturbaciones fueran instantáneas, ¿no? Y periódicas. Entonces, en vez de tener que resolver toda la dinámica a lo largo de este espacio-fase tridimensional, lo que hacían es decir, bueno, vamos a suponer que ahora este péndulo es tal que entre la sección de Poincaré y hasta el retorno, la dinámica es lineal, ¿no? Entonces, es lo que quiere decir aquí. O sea, la dinámica va en una línea recta y es cuando llega la sección de Poincaré, cuando hay una perturbación instantánea. Entonces, pues la ventaja de eso es que da un mapeo explícito, ¿no? Es un mapeo, el mapeo estándar, ¿no? Es este mapeo que está aquí. Este es el mapeo que sale de... Esto haría las veces como de sección de Poincaré. Ahora voy a explicar otra forma de obtener mapeos. Esta haría las veces de sección de Poincaré para ese péndulo muy particular que describí, ¿no? Entonces, este mapeo estándar, el espacio-fase, pues es de esta forma. O sea, tiene muchas cosas que se parecen mucho. O sea, esto se parece mucho al péndulo perturbado, al espacio-fase del péndulo perturbado, aunque no es exactamente lo mismo, ¿no? O sea, también hay un caso integrable, que es por eso que puse esta fórmula aquí. El caso integrable es cuando epsilon es igual a 0, es decir, hay perturbaciones, pero las perturbaciones no tienen nada. Entonces, cuando epsilon es igual a 0, todo el cilindro está foliado por círculos invariantes. Los círculos invariantes pues tienen frecuencias que dependen de esta función, omega.
Entonces, y pues será la altura, entonces, ¿qué tan alto estoy? Pues omega de y me dice qué número de rotación está en ese círculo invariante. Entonces, pues, puedo arreglar esta función para que haya puntos periódicos y cuasiperiódicos. Entonces, algunos de estos círculos son periódicos, algunos son cuasiperiódicos, y cuando introduzco la perturbación aquí con epsilon, entonces lo que se observa típicamente es que algunos de estos toros desaparecen, otros toros persisten, y cuando los toros desaparecen, lo que queda detrás son este tipo de toros secundarios. Por ejemplo, este toro que está aquí, o sea, esto es periódico, ¿no? No es periódico, sí. En realidad no es periódico, pero bueno. Entonces lo que viene de aquí es lo que se llama una resonancia. Que aquí había una órbita periódica de periodo 0, eran puros puntos fijos. Ese toro con la perturbación inmediatamente desaparece, y lo que deja detrás pues son estas estructuras, ¿no? Que tienen toros contractibles y tienen pues regiones donde los toros también desaparecen, ¿no? Bueno, y parte de eso era la figura que estaba en el póster donde anunciamos el coloquio que dio Rafael, ¿no? Que habíamos, bueno, pero en realidad no voy a hablar mucho de eso. Entonces, pues esto es nada más un juego así numérico en la computadora, nada más. Pongo aquí el mapeo estándar, pongo epsilon igual a 0, y entonces aviento un montón de puntos y veo qué hacen. Pues, ¿qué hacen los puntos? Se mueven todos en esta dirección con números de rotación distintos que tienen que ver con la altura. Por cierto, en este caso, mi función omega es solo la identidad. Omega de y es igual a y. Entonces, pues yo sé que, por ejemplo, aquí en punto 4 hay un círculo invariante con número de rotación punto 4, etc., ¿no? Entonces lo que uno empieza a jugar cuando sobre esas cosas es mover epsilon y otra vez mover epsilon y ver qué le pasa al espacio fase, ¿no? Entonces inmediatamente epsilon igual a 0.01, se ve más o menos igual, pero resulta que hay algunas resonancias, y entonces a ver si hago esto un poco más rápido. Aquí empieza a aparecer esta resonancia que va en vez de este círculo de puntos fijos, y pues se ve como desaparecen las resonancias. Por ejemplo, aquí había un toro con un número de rotación 1/2 que desaparece inmediatamente, y lo que quedan son resonancias, y las resonancias pues tienen 2 círculos, ¿no? Y el de 1/3 tiene 3 círculos. A ver si se ve. No se ve. Bueno, a lo mejor se ve en la siguiente. Ahí está, ¿no? Está. Y el de punto 25 tiene 4 círculos, etc., ¿no? En fin. Bueno, entonces, claro, la historia, esto fue muy posterior, es la historia de Green, ¿no? O sea, después la gente empezó a estudiar el mapeo estándar por sí mismo, porque todo es explícito, ¿no? Bueno, el mapeo estándar es un mugre mapeo, o sea, tiene nada más 2 ecuaciones, y entonces se puede hacer muchos cálculos ahí. Entonces, ese es un mapeo simpléctico, es una forma simpléctica. Ahora voy a ir a la geometría después. Y entonces en el 79, pues Green empezó a estudiar este mapeo quería saber cuál era el último toro en desaparecer, el último toro vertical, ¿no? De estos que no son contractibles a un punto. Y entonces pues desarrolló un método numérico para estimar cuándo estos toros se rompen. Y lo que descubrió, primero, lo que se dio cuenta Green inmediatamente, bueno, esto ya lo sabían otros, es que el último de los toros no horizontales, ¿no? El último de los toros horizontales que desaparece es el que corresponde al número de rotación raíz de 5 menos 1 sobre 2. Y después, pues Green, así con su genialidad, pues desarrolló un método para decidir en qué valor del parámetro se rompe, y después reportó ese valor del parámetro, que es cercano a 0.97, 1,6, bueno, ya no me sé más años, ¿no? Bueno, lo que pasa es que ese es el último círculo en desaparecer,
para valores más grandes del parámetro, como aquí epsilon igual a 1, entonces ya no hay toros horizontales, han desaparecido todos, y entonces lo que pasa es que las partículas que antes se detenían, o sea, los toros son barreras a la dinámica, pues las partículas pueden visitar todo el plano fase o el cilindro fase sin restricciones. Entonces, después de ese valor del parámetro, pues las partículas empiezan a moverse todo a lo vertical, digamos, del cilindro. Y bueno, entonces lo que estoy enseñando aquí pues es nada más mi jueguito numérico, y pues ya sabemos que para ese caso pues las órbitas pueden seguir, bueno, ya, o sea, ya una vez que uno hace el código pues empieza a ponerle más magnitud al épsilon, y entonces se ve que, o sea, ya se habían destruido todos los toros verticales, pero ahora se empiezan a destruir los otros toros que surgieron de resonancias, etc. Entonces lo que pasa al final es que queda un mar de caos, un mar de nada, ¿no? Entonces, conforme más grande el parámetro, pues esto es más irregular, y entonces ya ahí es epsilon igual a 3, en fin. Después, esto es lo último que tengo, ¿no? Epsilon igual a 5, pues solo queda ahí una isla con unos toros ahí medio desubicados, ¿no? Que están como 5.5. Bueno, en fin. Bueno, ok, estoy haciendo como un salto de atrás hacia adelante. Obviamente, el caso de la persistencia de toros para números irracionales, por ejemplo, podemos pensar, aquí pongo el standard map, porque justo acabo de enseñar el caso del standard map. En realidad, como va la historia, es que obviamente, desde los astrónomos de Instead habían hecho cálculos a mano sobre series que describían estos toros invariantes, y ellos tenían la intuición de que algunas de estas series podían converger, ¿no? Y esto es lo mismo que recuperó Poincaré en 1890 en el método de la mécanique celeste. Pues Poincaré enseñó las series y dijo, sería raro que todas estas series divergieran, y parece que hay ejemplos de que algunas de estas series convergen. Y a ver, desde 1890, bueno, desde antes, ¿no? Desde el Instead, desde 1890, la primera mitad del siglo XX, pues nadie había entrado de lleno al problema de la convergencia de estas series, hasta que Kolmogorov la historia es muy simpática, porque Kolmogorov llegó a la ICM, el Congreso Internacional de Matemáticos, en el 54, y dio una conferencia plenaria para cerrar la conferencia. Y entonces en la conferencia plenaria básicamente explicó cómo se iba a demostrar que estas series convergen, ¿no? O sea, Kolmogorov dijo eso, pues esto es fácil, lo que hay que hacer es tomar este tipo de números, tomar un método de Newton, y entonces el método de Newton, bueno, las series involucraban problemas de pequeños divisores, de los cuales voy a hablar bastante, por supuesto. Entonces, Kolmogorov dijo, no, los problemas de pequeños divisores se pueden resolver con un método de Newton, con un método de Nash-Moser, y esto va a demostrar la convergencia de las series, ¿no? Y entonces ya se cerró la Conferencia Internacional de Matemáticos, y Kolmogorov se fue a su casa, y ya todo el mundo así muy, muy emocionado, pero después nadie escribió la prueba durante muchos años, y fue hasta el 61 que Arnold escribió escribió el caso escribió la prueba por primera vez para el caso de mapeos simplécticos, y después Moser escribió la prueba más general para casos de diferenciabilidad finita. Y entonces, obviamente, pues está la contribución de Kolmogorov, que dijo qué es lo que había que hacer, y la contribución de Arnold y Moser, que lo hicieron, ¿no? Entonces, por eso se llama teoría Kahn, porque se construyó a partir de tres. Aunque siempre decía Arnold, es el teorema K, porque nunca se pusieron de acuerdo, ni Arnold ni Moser, de quién había hecho la primera demostración, y se murieron peleados. Sí. Saber quién
Sí, no, sí estudió, no, pero no solo ellos, estudió lugar a infinitos conflictos, ¿no? Todo el mundo tiene su opinión de... Pero bueno, o sea, creo que el nombre de Cam es bastante aceptable, ¿no? Entonces, bueno, ahora sí, obviamente el trabajo de Kolmogorov, de Arnold y de Moser, bueno, Moser hizo muchas más cosas, o sea, Moser era un buenazo, ¿no? Bueno, eso no es muy polémico, pero bueno, el chiste es que la formulación original del teorema Cam era siempre para sistemas conservativos, ¿no? Entonces, lo que tengo aquí es un sistema conservativo, algunos de ustedes lo conocen, es el modelo de órbita spin, ¿no? El modelo de órbita spin, la formulación es sencilla, se trata de un problema de Kepler, entonces hay un problema de dos cuerpos, podemos reescribir el problema de forma que el cuerpo más masivo esté en el foco de la órbita. La órbita estoy pensando en una órbita kepleriana elíptica, entonces el cuerpo más masivo está en uno de los focos, obviamente, y hay otro cuerpo menos masivo que voy a llamar el satélite, que está moviéndose a lo largo de la órbita, ¿no? Entonces, ¿de dónde viene esto de, bueno, esa es la parte órbita de órbita spin? ¿Se puse spin? Ajá. ¿Cuál es la parte del spin? Pues resulta que este modelo se construye a partir de imaginarse que el cuerpo menos masivo, a la vez que está sobre la órbita kepleriana, también se le permite girar con respecto a un eje que es perpendicular al plano del eclíptico. Entonces, este S se va moviendo sobre la órbita y a la vez va girando. ¿Ok? Bueno, estos ya se imaginarán, esto se hace con un modelo de cuerpo rígido, ¿no? O sea, está ahí el cuerpo rígido está girando y entonces el cuerpo rígido depende de la atracción de corriente magnética. Bueno, este es un sistema hamiltoniano que depende del tiempo, y entonces, pues obviamente... ¿Quién es Epsilon ahí? Epsilon es la interacción entre los dos cuerpos. La interacción entre los dos cuerpos. ¿O es la...? No, sí, no, perdón, sí, tienes razón. Sí, gracias. Epsilon, sí. Epsilon. Qué bueno que. A ver. Epsilon es igual a D menos A sobre 2, donde A y B son los momentos de inercia. Sí, tienen razón. Entonces, epsilon depende de la forma de este cuerpo rígido, ¿no? Si es un cuerpo más oblato, entonces epsilon va a ser más grande, y si es un cuerpo que en el plano de la eclíptica es más circular, bueno, si este cuerpo es un disco en la eclíptica, entonces epsilon es igual a 0, porque los dos momentos son iguales. Los dos momentos en la dirección de la eclíptica. Sí, gracias. Exacto, sí. Bueno. Ok, entonces, ahí está mi modelo de órbita spin. Aquí hay, ¿de dónde sale todo? Pues obviamente, pues, ¿qué podemos? Bueno, antes que nada, déjenme decir que tenemos aquí dos ángulos fundamentales. Voy a moverla. No, dos ángulos fundamentales. Uno es la anomalía verdadera, F, que es la posición del satélite a lo largo de la órbita kepleriana, y el otro pues, es la orientación de este satélite conforme se va moviendo. Entonces, esta orientación la voy a fijar con este ángulo X, que es el ángulo entre el ángulo que tiene este satélite con el eje el mayor de la órbita, ¿sí? Y bueno, ya tengo estos dos ángulos. Ok. Bueno, caso integrable, ahora sí, conforme a lo que preguntaba Luis. El caso integrable puede ser que el satélite en el plano es un círculo, ¿no? Pues imaginémonos que el satélite es una esfera, por ejemplo. Entonces,
pues ahí no hay interacción y pues los dos ángulos se mueven libremente. Ahora, tengo estos dos ángulos, déjenme llamarles θ1 y θ2 para recuperar lo que estaba diciendo anteriormente. Pues obviamente estos dos ángulos viven en un toro, ¿no? Entonces, si θ1 y θ2, la razón entre θ1 y θ2 es racional, entonces esta trayectoria que vive sobre la superficie del toro pues va a ser una órbita periódica. Y esa es lo que siempre, el ejemplo que siempre pongo, y de hecho es uno de los ejemplos que motivaron esto, es el caso de la Luna, ¿no? El caso de la Luna siempre muestra la misma cara hacia la Tierra, no siempre es el conejo viendo hacia la Tierra. Eso quiere decir que en el caso de la Luna, bueno, aquí hay algo más en el caso de la Luna que viene en la siguiente diapositiva, pero en el caso de la Luna lo que tendría yo es que omega es igual a 1, omega 1 entre omega 2 es igual a 1, entonces esta es una órbita periódica, es una órbita periódica, y pues la inclinación aquí es 1, entonces pues la Luna da una vuelta y después regresa y enseña la misma cara, ¿no? O sea, el caso de Mercurio pues es 3 medios, ¿no? Entonces da, se me olvida si da 3 vueltas alrededor del Sol cuando da 2 vueltas alrededor de su eje o al revés. Pero obviamente pues resulta que, y ahora lo voy a enseñar, que pues también hay casos donde omega 1, no, θ1 y θ2, bueno, sí, omega 1 y omega 2, para fines prácticos, omega 1 y omega 2, la razón es un número irracional. Entonces, un número irracional, pues vamos a ver una órbita densa ahí sobre la superficie del toro. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Pues quiere decir que hay un planeta que está girando a tal razón que si le tomamos una foto siempre, por ejemplo, le tomamos una foto siempre que pase por este punto, entonces da una vuelta y cuando vuelve a este punto tiene que enseñar otra cara, ¿no? Porque no es periódico. Si da otra vuelta, pues tiene que enseñar otra cara distinta. Y entonces, si nos pasamos toda la edad del universo tomándole fotos, nunca vamos a ver exactamente la misma cara porque pues, nunca regresa exactamente al mismo lugar. O sea, vamos a ver muchas veces, y hay una distribución de cómo se muestran las caras, vamos a ver muchas veces que la cara es casi exactamente la misma que la que tomamos el primer día, pero nunca es exactamente la misma, ¿no? Entonces esa es una órbita cuasi periódica. Es una órbita cuasi periódica. ¿Ok? Entonces, bueno, este es el mismo cálculo que enseñaba para el péndulo con perturbación, y lo hizo Miguel Ángel Cadena, que pensé que a lo mejor iba a venir y de última hora puse esta imagen de su tesis de licenciatura. Lo malo es que mi resolución es muy chafa, ¿no? Entonces, pues es el mismo razonamiento. Entonces, lo que hizo Miguel Ángel fue hacer un método de Euler simpléctico para volver, obviamente es un hamiltoniano dependiente del tiempo, y lo que hizo fue graficar la sección de Poincaré cuando epsilon es igual bueno, aquí epsilon es muy pequeña, no me acuerdo de los valores, pero después cuando se va incrementando epsilon, pues ¿qué es lo que pasa? Que aparecen estas resonancias, ¿no? Las resonancias arriba y abajo, y después cuando epsilon se aumenta, pues algunos de los toros empiezan a romper, aparecen las resonancias en vez de los toros, y pues cuando epsilon es muy grande, pues también hay como este mar de caos. Entonces, todo eso todo eso también aparece en esto no es un péndulo, ¿no? Esto ya es como una cosa más de verdad, ¿no? Y entonces, pues ese mismo mecanismo, ¿no? Ahora sí. ¿De dónde viene? Tenemos ese caso del sistema hamiltoniano. Ahora lo que hacemos es tomar en cuenta las fuerzas de torque de marea, ¿no? ¿Por qué? ¿Cuál es la motivación para considerar las fuerzas de torque de marea? Pues la motivación es que este es más o menos el plano fase del modelo de órbita spin. Eso quiere decir que al ser un sistema hamiltoniano, pues sabemos que los sistemas hamiltonianos no tienen atractores, ¿no?
Sin embargo, en el sistema solar y en las observaciones astronómicas, lo que se observa es que muchos planetas están en atractores. Por ejemplo, la Luna está en una órbita con pendiente 1, ¿no? 1 a 1, ¿no? Mercurio está en esta órbita que había dicho 3 a 2. Y pues ya, o sea, hay muchos ejemplos y no me voy a acordar ahorita de todos, pero el chiste es que es muy poco probable que en un sistema así, hamiltoniano, se atrapen esas dinámicas tan frecuentemente. Entonces lo que empezaron a hacer las personas fue introducir estos efectos disipativos. ¿De dónde vienen los efectos disipativos? Pues lo que se imaginaron primero Pearl y ¿cómo se llama? Wisdom. Es que lo que pasa es que hay un efecto disipativo que viene del hecho de que hay una fuerza de atracción entre, por ejemplo, supongamos que esta es la Tierra y la Luna, para simplificar mi vida un poco. Supongamos que esta es la Tierra y esta es la Luna. Entonces, cuando la Luna tiene, va a girar, digamos, la Luna va a girar. O sea, yo no entiendo mucho de planetología o de elasticidad, pero bueno, la Luna va a girar. Entonces cuando la Luna va a girar, gira un poco y se deforma. Entonces eso, ustedes me van a corregir, seguramente, ojalá. Eso involucra que hay una resistencia de la Luna a girar, porque cuando gira tiene que deformarse y apuntar de nuevo hacia la Tierra, ¿no? La Luna está apuntando hacia la Tierra así, y gira un poco, y entonces tiene que deformarse para apuntar de nuevo hacia la Tierra por la fuerza de atracción de la Tierra, ¿no? Entonces, pues obviamente la gente tenía modelos muy complicados de elasticidad que fueron así simplificando masivamente hasta que llegaron a esta fuerza de torque de marea. La fuerza de torque de marea es proporcional a la velocidad, x punto, que es la velocidad, x es esto, ¿no? X es la orientación del planeta. Entonces, cuando el planeta empieza a girar, entonces hay una disipación aquí, y esto es la velocidad a lo largo de la órbita kepleriana. Entonces, esta es como la velocidad relativa del planeta apuntando. Entonces, esta es la fuerza de disipación. Ok, lo que resulta es que este no es un sistema hamiltoniano, este es un sistema hamiltoniano con una fricción que es proporcional a la velocidad. Ahí está. Perdona. Sí. Tengo trabajo para entender el tamaño del espacio de fases. O sea, x es una variable. Sí. Entonces, como tienes una ecuación de segundo orden, ahí tienes, bueno, y x se mueve en un círculo, entonces tienes un cilindro con x y x punto. Sí. Y luego tienes f, ¿no? Que también... Tengo f que es homotópica a t. F es como el tiempo. ¿Sí? O porque f es la anomalía verdadera. Entonces f es, digamos, o sea, pues podemos pensar que f es la posición a lo largo de esta órbita, ¿no? Entonces, lo que tenemos aquí es como un círculo cruz R cruz otro círculo. Un círculo cruz R cruz otro círculo. Sí, aunque esto podría ser, si es una órbita kepleriana, ya f no es exactamente el tiempo, sino... Sí, bueno, f depende de la excentricidad, ¿no? F satisface las ecuaciones de Kepler. Entonces, cuando la excentricidad, esta órbita es un círculo, entonces F es igual al tiempo. Cuando la excentricidad es pequeña, pues F es una perturbación de identidad. Porque mayor se supone que ahí se está considerando que la órbita kepleriana no se modifica. Siempre se mueve sobre su órbita kepleriana. Sí, los parámetros, sí, la excentricidad está dada. Una vez estamos la excentricidad, F está dada también. Y es solamente la orientación que tiene el planeta, sí, el ángulo que está variando. Sí. Bueno, ahí está. Sí, en principio R y F dependen de T. R y F dependen del tiempo, sí, porque R es el radio, ¿no? Entonces el radio también es periódico, ¿no? O sea,
sea, el radio aquí vale algo y cuando regresa ahí mismo, pues vale lo mismo. Y F pues también va dando vueltas. ¿No? Entonces, ok, bueno, aquí intenté hacer como un juego con los colores y la verdad es que no quedó muy bien. Esto debería ser, bueno, lo que quiero hacer es, quiero obtener el análogo, bueno, voy a obtener el análogo del mapeo estándar y el mapeo estándar disipativo a partir de ese modelo. ¿Cómo se hace? Pues se toma en cuenta una resonancia P sobre 2, hay una órbita periódica de orden P sobre 2, y entonces alrededor de esa órbita periódica se puede expandir esta ecuación, se puede expandir esta ecuación. Estas expansiones ya estaban hechas, las tomé del libro de Alessandra Celetti, y a partir de eso obtenemos esta ecuación. Pues lo que obtenemos es la ecuación del péndulo con una disipación, ¿no? Y la disipación es esta disipación de acá, que no es solamente péndulo con disipación, porque el péndulo con disipación sabemos que eventualmente llega al punto fijo vertical hacia abajo, pero como este péndulo tiene el ángulo que está como empujándolo, pues esto no va a caer al punto fijo, ¿no? Es más como una ecuación tipo Duffy, ¿no? Sí, Que a veces la disipación es positiva. Sí, porque sí, es como tipo Duffy, porque tiene este término que saca y este término que como que reintegra. Sí. Entonces, y por cierto, toda esta derivación, pues también es, o sea, si pongo esto igual a 0, pues tengo un caso hamiltoniano. Pero no importa, o sea, si yo tuviera este péndulo y quisiera obtener el mapeo estándar a partir de ese péndulo conservativo, lo único que tengo que hacer es un método de Euler simpléctico o cualquier integrador simpléctico, pero pues el método de Euler es explícito, entonces la gente usa mucho el método de Euler. Entonces, si esto no estuviera aquí, entonces hago el método de Euler y lo que obtengo es un mapeo estándar. Cuando pongo este término disipativo, obtengo un mapeo disipativo, ¿no? Entonces aquí lo llamo mapeo simplético conforme, que es o sea, lo llamamos, creo que en realidad fue Alessandra la que empezó a llamar a este mapeo estándar disipativo. No sé si ya antes la gente lo... Bueno, o sea, en realidad no es tampoco inventar el agua tibia, ¿no? Porque, o sea, pues es nada más una versión con más parámetros del mapeo estándar, ¿no? Entonces, ese es el mapeo. Entonces, ¿cuál es la moraleja? Pues pues un mapeo conservativo o no, dependiendo de los valores de los parámetros. Lambda es el jacobiano del mapeo. Si lambda es igual a 1, entonces es un mapeo que conserva área, es un mapeo simpléctico. Bueno, mu igual a 0, porque esta mu viene de la fuerza de estas restrictivas, por ejemplo, del ángulo, ¿no? La velocidad del ángulo, etc. Entonces, si lambda es igual a 1 y mu es igual a 0, ahí está el mapeo estándar. Si lambda está entre 0 y 1, es un mapeo disipativo. Si alguien se aventura lambda mayor que 1, pues también es un mapeo y es un mapeo que expande, expansivo. Bueno, creo que esta es mi última diapositiva. Después queda más o menos bien porque así podemos tomar un descanso y después sigo en el pizarrón. Bueno, ahora sí miro el caso integral, así volviendo al pasado. Epsilon igual a 0, entonces, bueno, ya a lo mejor el modelo de órbita spin quedó bastante lejos, ¿no? Pero bueno, epsilon igual a 0, siempre puedo decir epsilon igual a 0. Si epsilon igual a 0, pues este mapeo es un mapeo, la dinámica es muy sencilla en este mapeo. Lo único que hace este mapeo es esto, ¿no? Lambda saca, es una disipación, mu reintegra. Entonces, lo que vamos a tener es que la dinámica en el cilindro, déjenme pintar aquí el cilindro. Entonces, vamos a tener mágicamente, hay un círculo invariante, un solo círculo invariante, que es este de aquí, está en omega igual a mu sobre 1 menos lambda, y toda la dinámica es
digamos que asintótica hacia ese círculo invariante. O sea, esto decae, arriba decae, abajo crece por mu. Y entonces, pues depende de los parámetros. Si yo ajusto mu y lambda para que este omega sea un número racional, entonces lo que vamos a tener es que la dinámica sobre este círculo pues también va a ser racional, ¿no? Va a ser periódica. Si omega es distinto de un racional, es decir, es un irracional, entonces la dinámica sobre este círculo pues, va a ser una órbita densa aquí, ¿no? ¿Sí? Entonces, pero si ven la diferencia, o sea, si lambda es menor que 1, en realidad todos los demás toros desaparecen, y lo único que queda es uno de ellos, ¿no? Y aparte, en ese toro, es el caso integrable, pero en ese toro conocemos la frecuencia. Entonces el caso integrable en estos mapeos con disipación es muy distinto al caso integrable de los mapeos con sin disipación, ¿no? Entonces, bueno, sí, o sea, esto ya es el final de mi presentación. Entonces, si Inti, que es el jefe, está de acuerdo, entonces propongo que tomemos un descanso pequeño y después empiezo a hablar de la geometría de este tipo de sistemas y empezamos a hablar de qué quiere decir hablar de teoría CAM en este caso. O sea, pensando en este curso, yo lo que tenía pensado es que hay una cosa que quiero dar, que es la demostración del teorema CAM, la explicación, justificación de qué significa y por qué lo demostramos de esa manera. Pero después, o sea, yo creo que hay suficiente tiempo para abordar temas, o sea, hay varios temas que podría abordar, entonces lo que yo propongo es que les dé algunas opciones sobre qué tema les interesaría más y entonces a partir de eso pues a partir de eso puedo orientar las sesiones posteriores en un sentido o en el otro. O sea, por ejemplo, no sé si, bueno, es que va a ser más fácil que conforme vaya explicando las cosas les diga hacia dónde pueden ir ciertas direcciones. Por ejemplo, hay una cosa más geométrica que es sobre variedades normalmente hiperbólicas, porque resulta que estos toros son variedades normalmente hiperbólicas. También hay, si la gente está interesada en los métodos numéricos, podría hablar de métodos numéricos. También si la gente está interesada en el límite de cero disipación, etcétera. Entonces, bueno, yo propongo que voy a ir explicando las cosas y después voy a mencionar algo y si alguien está interesado en alguna cosa en particular, pues me lo diga para saber también qué decir más adelante, ¿no? Entonces, primero voy a empezar con algo que es universal, que es geometría. Entonces, lo único que quiero es, tengo esta omega, que había escrito ahí un ejemplo antes, que es una dos forma cerrada, es una dos formas simpléctica, ¿no? Es forma simpléctica. Forma simpléctica, es decir, que quiero que sea bilineal, quiero que sea alternante, quiero que sea no degenerada, obviamente, y en mi caso particular voy a pedirle también que sea cerrada. ¿Ok? Entonces, esta dos forma va a estar definida en una variedad simpléctica. Bueno, o sea, lo voy a decir así un poco en general. Esto es sobre definición de un flujo, no un flujo, sino un campo vectorial en simpléctico conforme. Bueno, en realidad puedo definir un campo vectorial simpléctico conforme
siempre que tenga una variedad simpléctica, entonces voy a decir que M omega es una variedad simpléctica, bueno, una variedad, sí, una variedad de dimensión 2n con esta forma simpléctica, que es no degenerada, alternante, etcétera, etcétera. Y entonces puedo escribir la representación matricial de esta forma simpléctica. Entonces, esta forma simpléctica actúa sobre dos vectores, U y V, y la voy a escribir de esta forma. Entonces, J, bueno, esta depende de un punto sobre la variedad, entonces J de X por V es la representación, esta es la representación matricial de esta forma simpléctica, ¿no? Bueno, en realidad todo lo que voy a hacer aquí, la forma simpléctica canónica que voy a utilizar, o sea, puede haber otras, pero para mí, o sea, en la demostración que voy a hacer, voy a suponer que esta forma simpléctica es pues difeomorfa a el cilindro. ¿Sí? Para mí va a ser el cilindro. Entonces, el campo vectorial, bueno, vamos a decir aquí como definición, un campo vectorial voy a llamar X es simpléctico conforme si existe una función, si existe una función, bueno, voy a decir función y ahorita que Luis me pregunte, entonces discutimos si es función o no. Entonces, una función que va pues del cilindro plus R a R, tal que, entonces tengo esto, ¿no? Tengo que la derivada del I en la dirección, bueno, la derivada del I de la forma simpléctica en la dirección del campo vectorial es igual a eta por la forma simpléctica. ¿Sí? Y por eso se llama simplético conforme. O sea, para la gente que viene de sistemas hamiltonianos sabe que la derivada del I en la dirección de X de la forma simpléctica en el caso hamiltoniano es igual a 0. Entonces es como una generalización donde permito que esta eta sea no necesariamente igual a 0, ¿no? También voy a definir otra cosa y obviamente voy a llegar a que las dos cosas son dos instancias de lo mismo. Entonces la segunda definición es sobre un mapeo simplético conforme, como el mapeo estándar disipativo del que estaba hablando. Entonces un mapeo es simplético conforme si existe. Bueno, voy a poner aquí una función otra vez. Lo que pasa es que va a ser trivial ver que esta función tiene que ser constante en la mayoría de los casos. Existe una función lambda. Pues podría poner aquí también dn plus rn en r, tal que el pullback de la dos formas simpléctica es igual a lambda por la forma simpléctica. ¿Ok? Entonces, ¿cómo? La F es el mapeo. Un mapeo F, gracias, es simplético conforme. F es simplético conforme si existe una función tal que el pullback de la forma simplética es igual a el múltiplo de la forma por esta lambda. ¿Ok? Entonces, dos observaciones. Primero, como para... O sea, es curioso, ¿no? Porque esa es la definición en general, pero rápidamente uno se da cuenta que estas funciones tienen que ser en la mayoría de los casos constantes.
tal vez debería hacer eso primero. Bueno, pues es muy fácil ver que esto tiene que ser una constante, ¿no? En el caso de que tengamos una forma cerrada. ¿Por qué? Porque, fíjense ustedes, puedo partir de aquí, y parto de ahí o primero pruebo. A ver, ¿qué es más fácil? Bueno, tal vez lo más fácil es ver que el flujo al tiempo t de un campo vectorial conformalmente simpléctico es un mapeo simpléctico. Entonces, veamos que puedo hacer aquí una línea, ¿no? ¿Qué tal ahí? Veamos que el flujo phi de t de un mapeo de un campo vectorial simpléctico conforme es un mapeo simpléctico conforme, ¿no? O sea, estos campos vectoriales simpléticos conformes son una generalización de campos hamiltonianos. Es una Generalización de campos es una hamiltonianos. generalización de campos hamiltonianos. El campo hamiltoniano, No, lo que tendría aquí es 0, pero ahora permito que eso sea muchas cosas, ¿no? Entonces, ahora tengo ese campo simplético conforme y agarro el flujo al tiempo t. Entonces, ¿qué es lo que tengo? Pues tengo el teorema de Lie, ¿no? Entonces, si agarro, quiero ver que esto sería igual a un múltiplo por omega, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer es escribir una ecuación diferencial. Voy a tomar la derivada de el pullback de la forma simpléctica vía el flujo, que es un mapeo, un t fijo. Entonces, lo que tengo aquí es la derivada de este lado de la ecuación. Entonces, por el teorema de Lie, esto va a ser el pullback de la derivada de Lie. Pues ya está, ¿no? Porque es el pullback de la derivada de Lie en la dirección en la dirección de este campo vectorial completamente sintético de omega, ¿no? Pero esto yo ya sé, por la definición, yo ya sé que esto es igual a eta omega. Entonces esto me sale, bueno, la eta la puedo sacar del frente. Bueno, dejen de sacarla al frente de t omega. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Pues que tengo que la ecuación diferencial de t de phi de t eta omega es igual a eta de phi de t eta omega, ¿no? Y aparte sé que en t igual a 0, esto es igual a la identidad. Con lo cual, la solución a esta ecuación diferencial es que phi de el pullback de omega es igual a e a la eta t. ¿Sí? Entonces, esta va a ser mi lambda, ¿no? Sí, o sea, ya me voy dando cuenta que lo que debía haber hecho primero es darme cuenta que esta lambda tiene que ser constante en la mayoría de los casos, porque también estoy usando aquí el hecho de que eta fuera constante, ¿no? Pero es obvio ver que esta lambda tiene que ser constante, porque déjeme tomar la derivada exterior de esta ecuación. Entonces, la derivada exterior de esta ecuación es d de f estrella, pullback de omega por f estrella. Entonces esto es igual a f estrella de d omega, pero yo dije que omega es cerrada, entonces esto es igual a 0, pues esto es igual a 0. Entonces, la derivada exterior de este lado también tiene que ser igual a 0, pero la derivada exterior del otro lado es lambda omega, y la derivada exterior de esto pues va a ser de lambda cuña omega más lambda cuña de omega, pero de omega ya dije que es cerrada, entonces esto es 0, con lo cual tengo que 0 debe ser igual a la derivada exterior de lambda cuña omega.
Entonces, ¿qué es lo que tengo aquí? Pues tengo varias posibilidades. En realidad lo que tengo es que esto es una 3 forma. Es una 3 forma, ¿y cuál es el problema? Pues el problema es que esta tiene que ser igual a 0. Esta tiene que ser igual a 0. Obviamente, si estoy en el caso del cilindro con n igual a 1, que es una variedad de dimensión 2, entonces esta 3 forma es trivialmente igual a 0. Si estoy en una variedad de dimensión más grande, para que esta forma sea igual a 0, entonces lo que tiene que pasar es que d lambda sea igual a 0. Con lo cual, bueno, opción 1 es que d lambda es igual a 0. Obviamente hay otra posibilidad que podemos discutir. Puede ser que esta forma sea paralela, que d lambda sea paralela a omega, ¿no? Entonces, bueno, en realidad lo que hacemos normalmente en todos estos casos es librarnos de problemas y asumir que lambda es una función constante. Entonces, lambda es una constante. Entonces, todo lo que digo aquí tiene sentido porque si lambda es una constante, esto siempre va a ser igual a 0. Entonces, todo esto se cumple. Y también, pues, pero si d lambda es paralela a omega, no necesariamente eso es igual a 0, ¿no? Omega cuña omega. ¿O cómo? Ah, ya entendí. O sea, quiero escribir no quiero escribir una forma. Ok, pues esto es lo que está diciendo es eso, ¿no? Entonces, déjenme asumir que lambda es igual a una constante. Entonces, o sea, es como medio de mal gusto, pero podría regresar aquí y cambiar la definición y decir en vez de lambda una función, entonces lambda es una constante. Y aquí también esto voy a pedir que sea constante, ¿no? Obviamente, pues, queda todavía el caso unidimensional, donde, o sea, esto puede ser una función, esto puede ser una función, de hecho va a ser una función de una de las variables del cilindro, la variable angular, y todavía podría sostener todas estas definiciones, pero quiero de entrada quitarme de problemas y asumir que todo es constante, ¿no? Ok. Bueno, entonces empezamos, ya tenemos la definición de un mapeo simpléctico conforme y según yo tenemos también un ejemplo. Entonces ejemplo, después voy a usar este ejemplo, pues el mapeo estándar disipativo. El mapeo estándar disipativo está aquí, es xn más 1 es igual a xn más yn más 1, digamos, y yn más 1 es igual a lambda yn más mu más epsilon v' de xn, ¿no? Que vino del modelo de Rutherford. Entonces, este es mi ejemplo. Por cierto, si lambda es igual a 1, mu es igual a 0, este es el mapeo estándar, pero el mapeo estándar satisface justo que el mapeo estándar es simpléctico, ¿no? El mapeo estándar es simpléctico. Entonces, lo que va a cumplir el mapeo estándar es que el pullback por el mapeo estándar de omega es igual a omega. Conserva el área en el cilindro, y etc., ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Que es la pregunta que me hacían justo antes. Entonces, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, en este mapeo, que es un mapeo del cilindro, es mapeo del cilindro, vamos a poner así el cilindro, plus R, ya que V' es una función periódica, ¿no? Va de T en R, periódica. Ok, ahora sí. ¿Qué es lo que tenemos? Que este mapeo es conformalmente simpléctico, ¿no? Por esta lambda. El valor de lambda que yo le pongo aquí
va a saltar enfrente de la forma simplética, y en el cilindro lo que significa eso, y es una pregunta que es buena pregunta porque así puedo explicar un poco de lo que significa esto, es que si tengo una región de tamaño 1, es lo que comentaba, la imagen de esta región bajo el mapeo F, pues tiene que ser una región de tamaño lambda, ¿no? Entonces, este mapeo, la dinámica de este mapeo, lo que hace es contraer las regiones por lambda, ¿no? Por eso es la idea de disipación. Es el valor del determinante del jacobiano, ¿no? Sí, si calculo el determinante del jacobiano de F, déjenme escribir de hecho a este déjenme llamarle F mayúscula. No, sí está bien así, minúscula, no es solo un ejemplo. Esto le voy a llamar F minúscula y le voy a llamar a esta familia por mu. Obviamente, una vez que hemos fijado lambda, no queremos mover lambda porque lambda tiene que ver con la definición. Pero una vez que calculo el jacobiano de F, el determinante, este va a ser igual a lambda. Bueno, de hecho, es una cuenta muy sencilla. La mu tiene que ser tal que el promedio de la función, o sea, que la imagen de un círculo no se vaya ni para arriba ni para abajo. Bueno, o no tiene nada que ver. Tú estás pensando en el flujo vertical, sí tiene que ver con el flujo vertical, pero en este caso queremos flujo vertical precisamente porque si no hay flujo vertical lo único que tenemos es la disipación y entonces la disipación nos va a llevar al cero. Entonces la disipación empuja hacia abajo, esta mu está poniendo flujo vertical hacia arriba y entonces lo que tenemos esperanza de tener con este mapeo, ajustando lambda y mu, bueno, lambda está dada, pero ajustando mu, es que vamos a tener un círculo hacia arriba. O sea, el atractor el círculo que atrae va a quedar en la altura mu. Sí, bueno, no va a ser exactamente la altura mu, o sea, va a tener que ver también con el... Pero sí, o sea, digamos que el promedio del círculo va a estar en un... Ahí lo que estás expresando son las iteraciones del mapeo estándar, ¿no? No es el mapeo estándar, sí, o sea, el mapeo es una sola función, sino son las iteraciones. Sí, son las iteraciones, o sea, lo podría escribir de esta otra forma. Vamos a ver si lo escribo así, a ver si está más claro. Voy a agarrar F, voy a agarrar dos puntos en el cilindro X y Y, y a esos puntos X y Y lo que les voy a asignar es X más lambda y más mu más v' de x, y a y le voy a poner lambda y más mu más v' de x. Ok. ¿Sí? Esta es la función explícita. ¿Y entonces quién es la derivada? Pues la derivada de f de mu xy pues debe ser esta matriz, ¿no? Esta matriz que va a ser aquí 1 más v' de x, aquí es lambda, aquí es v' de x y aquí es lambda, ¿no? Esta es la derivada. Seguramente David ve esto y suena como bastante, ¿no? La derivada. Entonces, pues el determinante de eso es claramente igual a lambda. Entonces quiere decir que esta función pues contrae las arcas, ¿no? Ahora sí, supongamos que quiero ver, volviendo a la pregunta de Arturo, quiero buscar círculos invariantes de esa función. Ahora, déjenme empezar con la filosofía de la parametrización. Entonces, ¿ok? ¿Qué tiene que ver esto con toros invariantes? Pues es algo que se parece a la sección de Poincaré de un
o al flujo, sí, es la sección de Poincaré de un mapeo, de un campo vectorial conformablemente sincrético. Entonces la idea de buscar círculos invariantes por el método de la parametrización es buscar justamente, en vez de buscar el círculo, lo que vamos a buscar es buscar o encontrarnos, encontrar una función K, encontrar una función K que vaya, estoy en el caso del cilindro, ¿no? Entonces, el cilindro de dimensión 2. Entonces, que vaya del círculo en el cilindro. Es decir, que sea, bueno, no sé, que sea invariante. ¿Ok? Entonces, esto quiere decir, déjenme pintar el círculo en esta representación aquí. El círculo en esta representación aquí. Entonces lo que hace K, ahora sí, es que va a encajar este círculo, va a encajar este círculo en el cilindro, ¿no? Entonces aquí tengo el cilindro, y esta función K me lleva a este círculo ideal en un círculo ahí. ¿Ok? Entonces, esta K es lo que hace. Cualquiera de estas Ks, lo que hacen es llevar el círculo y lo meten ahí. O sea, lo pueden llevar de muchas formas. O sea, lo podría llevar así, también lo podría llevar de esta otra forma. Esto, de hecho, déjenme ponerlo aquí explícitamente. Este caso, por el momento no me va a interesar. Solo me interesa en uno de los casos, que es cuando lambda es igual a 1, en el caso simpléctico, donde hay círculos de este estilo. Pero después de ver la definición de conformablemente simpléctico, ustedes se darán cuenta que si lambda es un número distinto de 1, por ejemplo, si lambda es un número entre 0 y 1, entonces estos círculos no pueden ser invariantes. Porque si fuera invariante, fíjense ustedes que puedo considerar la región que está contenida dentro del círculo, iterarla, y entonces lo que me dice la condición de simplicidad conforme es que este círculo tendría que contraerse, ¿no? Entonces, este no puede ser un círculo invariante si el sistema es, si lambda es distinto de 1. Entonces, estos son los círculos que van a ser interesantes en general en este caso, ¿no? ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que quiere decir la condición de invarianza? Pues la condición de invarianza es lo siguiente. Entonces, condición de invarianza ¿ok? Voy a escribir la condición de invarianza aquí y después voy a explicar más o menos qué es lo que todo esto quiere decir y por qué tiene que ver con la dinámica. Entonces, primero tomamos un número, voy a decir, por lo pronto real, fijo, y entonces un círculo va a ser invariante con dinámica omega si se satisface lo siguiente, que f de mu más bien k seguido de f de mu es igual a k de teta más omega, ¿no? Esta es la ecuación de invarianza que siempre se escribe. Es la ecuación de invarianza que siempre se escribe. ¿Y qué es lo que quiere decir esto? Vamos a ver.
K ya dijimos que es una función periódica. Algo que me faltó decir aquí, déjenme decirlo ahora, es que es una función periódica de esta manera. Teta, si tomo K en teta más 1, entonces esto tiene que ser igual a K de teta más moverse a un periodo en la variable angular, 1,0. ¿Okay? Bueno, entonces, lo que voy a hacer para explicar esta condición de invarianza es hacer varias copias del cilindro aquí. Imaginarme que esta es la imagen de K. Pues es la imagen de K, al ser periódica, pues también puedo... sí, más o menos. O sea, imagínense que es periódica, entonces es periódica, ¿no? Es periódica, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que dice esta ecuación de invarianza? Teta es la variable que parametriza el círculo. Bueno, o sea, la teta, entre más vueltas va dando teta, pues va recorriendo esa gran, ¿no? Entonces, lo que dice aquí es que hay un punto, para una teta dada, hay un punto aquí, que llamo K de teta, y hay otro punto acá. Bueno, es que, o sea, si hago más, bueno, vamos a ver, voy a llamar K de teta más omega, que quiere decir que estoy recorriendo el valor del parámetro por omega, ¿no? Si lo recorro por 2 omega, entonces lo que voy a tener es aquí K de teta más 2 omega, que corresponderá a otro punto por acá, y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, lo que me dice la ecuación de invarianza es que la imagen de este punto K de teta bajo F debe coincidir con, este es F de nu, esa debe coincidir con este punto K de teta más omega. ¿Okay? F nu a K de teta. Sí, por eso la llamamos ecuación de invarianza. Bueno, sí, por eso la llama la gente la ecuación de invarianza, porque lo que dice es que la dinámica de este mapeo F, por ejemplo, por decir algo, la dinámica de este mapeo estándar, F, debe coincidir con la dinámica sobre el círculo invariante. ¿Sí? O sea, para los que fueron a la plática de Rafael, lo que dibujaba Rafael era algo de este estilo. O sea, conviene hacer un poco de referencia a eso, ¿no? Entonces, dibujaba aquí esta función K, y acá lo que dibujaba era un toro así como medio... no sé cómo decirlo, medio pues, torcido. Este es un toro ideal, y este es un toro así medio torcido. Entonces lo que es exactamente lo que tengo aquí. Aquí tengo mi toro ideal, es un toro de dimensión 1, y este es mi toro torcido, que también está torcido como ese, ¿no? Lo que pasa es que esta definición la pongo aquí en dimensión 1 porque es más fácil de explicar, pero esta es una definición que se satisface para dimensión arbitraria, y eso va a ser también el caso del teorema. El teorema también va a estar mostrado en dimensión arbitraria. Entonces, ¿para qué sirve esa ecuación de invarianza? El chiste es que... O sea, es de alguna manera o de alguna forma es como si estuviera conjugada con una traslación, ¿no? Sí, es una rotación. Digo, una rotación. Es una rotación rígida. Sí. Una rotación rígida. Esa es la idea de que la dinámica sobre el toro es conjugada a una rotación rígida. Sí. Entonces, es como si uno dijera, lo que pasa en el toro, aunque sea muy complicado, todo se reduce a verlo como una rotación rígida. Sí. O sea, imagínense que todo esto está sucediendo en la sección de Poincaré, y volviendo al ejemplo del flujo, acuérdense que la dinámica sobre el toro, pues en cierta forma, era como lineal, ¿no? O sea, o es conjugada una cosa lineal. Entonces, si yo tengo una cosa lineal aquí, entonces lo que a eso equivale en la sección de Poincaré es a tener una rotación rígida. Es por eso que podemos escribir la ecuación de esta forma. O sea, esta ecuación pues dice todo eso. Dice que el círculo es invariante, que la dinámica dentro del círculo es conjugada a una rotación rígida y que la conjugación es la función K. ¿Ok? ¿Qué es lo que quería decir? Ok.
Ok, ahora una vez escribiendo esto, les voy a decir cuál es la estrategia de usar esta filosofía. En realidad, lo que se hace, en vez de encontrar una solución cuasi periódica, en vez de encontrar esta trayectoria con rayitas, lo que se hace es encontrar la K. Entonces, a ver, la filosofía, no quiero poner filosofía, el punto de vista o el método es el siguiente. Vamos a buscar soluciones, y aquí es donde mu, k de la ecuación de invarianza pues esta, ¿no? F de mu compuesto con k de teta es igual a k de teta más omega. Donde obviamente las incógnitas ahora son esta k, que es la gráfica del toro invariante, y en este caso, por tener sistemas conformalmente simétricos, y ya vimos que necesitamos el parámetro, este parámetro mu de corrimiento, pues también esta va a ser una de las incógnitas, ¿no? Aquí el valor debe estar fijo a la omega del caso integral. No es tan sencillo. No es tan sencillo. Por ejemplo, en el caso del mapeo estándar, miren, es que pinté aquí el mapeo estándar, se me olvidaron aquí las epsilon y ahora lo necesito y no la tengo. Por ejemplo, en el caso del mapeo estándar, tenemos vamos a tener omega que está fijo, epsilon, vamos a decir que mu depende de epsilon en este caso. Mu va a ser una curva que se mueve con respecto a epsilon, ¿sí? Para una epsilon voy a tener una mu que tiene dinámica igual a omega sobre el círculo invariante, ¿sí? Entonces esta es solo una familia de toros donde todos estos toros tienen número de rotación omega, y esos toros existen en una curva de valores del mundo. Eso es. Ok, bueno. Entonces, ¿cómo vamos a resolver esta ecuación? Esta es una ecuación funcional. Y en cierto sentido se resuelve de forma... Se resuelve de forma perturbativa. De forma perturbativa. En realidad lo que se hace es resolver la ecuación funcional a través de un método de Newton. Ok. Bueno, para resolver esta ecuación funcional, lo primero que nos vamos a dar cuenta es que para tener esta conjugación de esta forma a rotación rígida, lo que necesitamos es que omega, y queda un poco claro cuando hago este tipo de dibujos, necesitamos que omega sea un número irracional, y aparte, para hacer la prueba vamos a necesitar que omega sea un número racional que sea difícil de aproximar por números racionales, y esta es una de las cosas que tal vez son, bueno, para mí fue más difíciles de entender bien cuando empecé a aprender teoría CAM. Entonces vamos a verlo así un poco poco a poco. Entonces, para resolver en las ecuaciones que vamos a obtener, vamos a necesitar que omega sea un número irracional
irracional, difícil de aproximar, por racionales. ¿Ok? Esto en la literatura de teoría CAM, no en la literatura de teoría de números, por cierto, se llama número diofántico. Y la definición es la siguiente. Entonces, sea omega un número irracional, ¿cómo decirlo? Q menos R menos Q, tal que omega por K menos N es mayor o igual que nu K menos tau, esto para toda K en los enteros y excepto el 0, perdón, excepto el 0, y para toda N en los naturales, ¿no? Entonces, sea omega tal que se satisface esta desigualdad, decimos que omega es un número diofántico y lo denotamos por omega es un número diofántico de orden no Tau ahí es positivo. Tau ahí es un número positivo, de hecho es un entero mayor o igual que 1. ¿Qué pasó? Sí, es un número positivo, o sea, bueno, sí, o sea, lo que está escribiendo aquí es que omega por K menos N es mayor o igual que nu sobre K a la tau. ¿Sí? Ok. ¿Por qué? Porque, bueno, esto viene de teoría de números, ¿no? O sea, ¿por qué necesitamos este tipo de cuantificadores? Bueno, yo digo que esto quiere decir, si omega es un número irracional que satisface esta desigualdad, eso quiere decir que es difícil aproximar a omega por números racionales. En el caso unidimensional, esto es bastante explícito. ¿Por qué? En el caso unidimensional, esto es equivalente a lo siguiente, ¿no? Entonces, una dimensión, esto es equivalente a que voy a dividir por K, entonces omega menos N sobre K es mayor o igual que nu sobre K a la tau más 1. ¿Sí? Dividido a la ecuación sobre K. Ok, aquí está mi número racional. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo esto? Omega puede estar cerca de N sobre K, solo en el caso en que K sea un número muy grande. ¿Sí? Si omega es muy grande, si K es muy grande, entonces esta parte de la ecuación es pequeña, y esta parte de la ecuación es pequeña, permite que los números se acerquen. ¿Sí? O sea, hay ejemplos triviales, ¿no? O sea, tal vez vamos a hablar de este ejemplo trivial y después, bueno, pues sí, no voy a tener tiempo de hacer mucho más. Por ejemplo, estos números diofánticos pensados en el intervalo 0,1 tienen medida total, tienen medida positiva. Sí, tiene medida completa, sí. ¿Sí? Sí. Sí, esa es una aplicación trivial de Borel-Cantel. O sea, la unión de todos los números diofánticos para toda nu llegan al intervalo. Entonces, vamos a poner aquí, o sea, bueno, no sé, este ejemplo para mí es más o menos significativo, entonces ustedes me dirán si tiene sentido para ustedes, ¿no? Entonces vamos a tomar omega,
Bueno, tampoco quiero decir, no voy a decir quién es nu porque no es importante, pero voy a decir que tau es igual a 1, ¿no? Tau es igual a 1 y voy a tomar k igual a 100 por acá. K igual a 100, entonces tomo mi desigualdad, me dice que este número en particular, omega menos n sobre 100, es mayor o igual que, pues nu, que no dije quién era nu, pero nu sobre valor absoluto de 100 al cuadrado. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si esta es la recta real, este es mi número omega, ahora me voy a fijar en una malla. Esto es para toda n natural. De hecho, debe ser para toda n en los enteros, ¿no? Entonces, esta es una malla de los n's. ¿Cómo ponerlo? Esta es n, esta es n más 1 Entre 100. sobre 100. Entonces, ¿qué me dice esta desigualdad? ¿Cuál es la distancia más pequeña? En mi dibujito, la distancia más pequeña, si lo pongo de otro color, la distancia más pequeña es esta, ¿no? Pues esta distancia debe ser mayor o igual que el orden de 10 a la menos 4. ¿Sí? Ahora, si tomo otro k, si tomo k, este k es 10 a la 2, y si tomo k 10 a la 4, entonces la malla se va a cortar, pero yo sé que los números racionales no se van a acercar a más de 10 a la menos 2, ¿no? Perdón, no, pues 10 a la... Digo, 10. Sí, ya. Sí, ya estamos de acuerdo. Estaba pensando una cosa, escribiendo otra y diciendo una tercera, ¿no? Bueno, ok, bueno, pues no sé, o sea, supongo que ese ejemplo es Perdón, en la definición, no de... Sí, ¿por qué ponemos dimensión? ¿Por qué ponemos esta igualdad cuando la dimensión es 1? O sea, arriba no veo en dónde... No, yo estoy diciendo que en dimensión 1 puedo dividir. Lo que pasa es que sí, es que estoy pensando en otra cosa. Aquí todo está en dimensión 1. Lo que pasa es que esta definición también es válida cuando tengo vectores. Por eso es por eso que le pongo este punto ahí. Entonces, este número podría ser un punto en Rn menos Qn, y lo que tendría aquí es un vector de enteros, y aquí tendría un vector de, ¿cómo se llama? Independiente en los enteros, ¿no? Entonces, obviamente esto es distinto de 0 porque n es un número natural, pero esto tiene que ser mayor que nu sobre k a la tabla. ¿Ok? Bueno, entonces yo creo que voy a parar aquí. Lo único que quería ver es un resultado que corresponde al UBI, que dice básicamente que todos los números irracionales que satisfacen polinomios de grado j con coeficientes en los enteros, entonces son de este tipo de números diafánticos con ciertos valores de las constantes. Entonces voy a hacer eso la próxima sesión, que será la sesión del viernes, y vamos a ver que con estos números irracionales vamos a poder resolver ecuaciones de homología, que son ecuaciones que se parecen a esta ecuación de aquí. Entonces, pues haremos eso el viernes, ¿no? Viernes venimos a las 4, ¿verdad? El viernes es este mismo horario en este mismo lugar.